Inocencio Lachi Riaño murió violentamente en la mañana del 1 de junio de 2010. Sus vecinos sabían que era un lustrabotas y que lo llamaban Lachi. Pero ingresó a medicina legal como NN y cuando su hermano reclamó el cuerpo, lo encontró sin algunos órganos ni huesos. Roberto Lachi ha denunciado que su hermano murió 2 veces. Bogotá, 17 de noviembre del 2011, siendo las 13:19 de la tarde, se hace un llamado en la sala de información del Instituto de Medicina Legal a los familiares de Julián Rivera Castro. Luis Inocencio Lachi Riaño, de 56 años, era un reconocido lustrabotas en el sector de la Plaza España, en pleno centro de Bogotá. Cada noche pagaba 5.000 pesos por una cama en un inquilinato. La mañana del 1 de junio de 2010, su cuerpo fue hallado sin vida en la casa donde vivía. El lustrabotas había sido víctima de una herida mortal en el cuello, producida por un arma blanca. En el momento del levantamiento no contaba con documentos de identidad. Sin embargo, un celador informó a las autoridades que en vida respondía al apelativo de Lachi. No obstante, esa mañana fue ingresado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como NN. Bogotá, 17 de noviembre del 2011, siendo las 13:19 de la tarde, se hace un llamado en la sala de información del Instituto de Medicina Legal a los familiares de Julián Rivera Castro, número de protocolo 5785. Número de protocolo 5785. Familiares de Julián Rivera Castro. Familiares de Julián Rivera Castro. Y no contestan al llamado y no se han comunicado por vía telefónica, por lo cual se presume a la donación de tejido ocular. En presencia del funcionario de medicina legal, Liliana Pardo, Banco de Tejido, Secretaría Distrital de Salud. Roberto Lachi, hermano del lustrabotas, lo había buscado infructuosamente durante 13 días. Aquel día ningún familiar reclamó el cadáver del lustrabotas Lachi. Se presume a la donación de tejido ocular. Pero alentado por otros lustrabotas, al fin decidió ir a medicina legal. Por la descripción que dio, su hermano fue identificado. Estaba entre los NNs. Cuando finalmente le entregaron el cuerpo, descubrió que no estaba completo. Les trajeron sus órganos, tejido óseo, las córneas, les trajeron huesos de sus piernas, huesos de sus dedos. No sabemos, de pronto, es posible que le hayan sacado su corazón, sus riñones, es decir, nos entregaron totalmente un cuerpo lleno de aserrín. En el momento que lo estábamos velando, en medicina legal nos dijeron que le iban a colocar unas prótesis, pero en el momento de abrir el cajón, para que las personas lo vieran, los familiares, a él se le abrió un párpado y se le vieron unos algodones. Nos tuvimos que seguirlo velando con el cajón cerrado. Roberto Lachi desconocía que en Colombia existe la Ley 73 de 1988 que permite a institutos como el de medicina legal dar el aval a los bancos de tejidos para utilizar las córneas y el tejido óseo de un cadáver cuando en vida ha habido consentimiento del donante o de sus deudos. Cuando el cuerpo ha sido abandonado y cuando se presume que en vida nunca se opuso a donar sus órganos. La ley precisa que los familiares tienen un mínimo de 6 horas después de la muerte para oponerse a que a su familiar le extraigan los órganos y tejidos con fines de donación y trasplante. Esa ley está hecha para salvar vidas. Ese es el primer mensaje y más importante. Esa ley protege a los pacientes que están en lista de espera, a las personas que si no los trasplantan se van a morir. Entonces la ley se hizo fue para eso específicamente y yo creo que la comunidad tiene que verlo muy claro. Y en procura de aquellas personas que están en lista de espera se estableció la presunción legal de donación.
que permite que aquella persona que llega a fallecer, si nunca se opuso en vida y si su familia no ha manifestado que se opone, pues se presume donante. En medio de su dolor, Roberto Lachi ha investigado la muerte de su hermano. Sabe que no murió en la calle, sino en la casa que habitaba, que además tenía un nombre, Lachi, como todos lo conocían, que es su apellido. Por eso no entiende por qué lo registraron como NN, y menos que le hayan vulnerado su cuerpo. Mi hermano era de profesión lustrabotas y él no fue encontrado, como vuelvo y le manifiesto, en la calle. Él habitaba allí y su levantamiento fue extraño porque no hicieron el levantamiento en el sitio donde él murió, sino fue trasladado del tercer piso al primero, a la entrada del edificio donde él habitaba, por sus mismos compañeros de habitación. Posteriormente, Medicina Legal hizo el levantamiento y allí se encontraba un señor, el vigilante, el que les abría la puerta todas las noches para que él entrara. Y él sabía que todos se hospedaban allí con un apelativo, y el apelativo de mi hermano, él estaba registrado. Hay un libro que lo consta y hay una declaración de este señor vigilante que da la constancia de que sí, él habitaba allí como Lachi. Se daba su apelativo, Lachi. Entonces, ¿por qué a mi hermano le colocaron en el momento del levantamiento NN? Y de allí fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente fue vulnerado su cuerpo. Para el exdirector de Medicina Legal, los fines de la ley son positivos, buscan salvar vidas. Hay muchas personas que se han quejado, dicen, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cómo así que se rescató hueso, por ejemplo, o córnea? Y siempre se le ha explicado a las personas, mire, es con estos fines, y yo diría que el 99% de las personas han aceptado y han entendido y se han sentido contentos que eso ocurrió. Roberto se ha quejado ante varios organismos de control y no se vence en la esperanza de obtener una respuesta. En Colombia no pueden haber cadáveres de primera, de segunda y tercera, estrato 1, estrato 2 y estrato 3, o estrato 0 como fue el caso de mi hermano, que se aprovecharon, lo cogieron como ratón de laboratorio. Y esto a nosotros, hermanos, hijos, nietos, parientes de él, estamos dolidos con ese trato que le dieron a mi hermano. Siempre nosotros como católicos que somos en los principios, que nos fueron vulnerados, siempre queríamos a nuestros familiares sepultarlos tal y cual como vinieron. Además que la muerte fue tan trágica, mi hermano, aparte de eso nos entregaron un cadáver vuelto trizas. Para nosotros fue un dolor grande, inmenso. Roberto Lachi dice que continuará con su demanda de justicia frente a las autoridades. Por eso ha interpuesto acciones y derechos de petición ante Medicina Legal, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Personería de Bogotá. Entonces, cada persona que tendría que salir en este momento, con un aviso aquí, yo vivo y habito en tal y me llamo tal porque como estamos vivos y olemos a muerto. Nunca en Colombia se ha sancionado penalmente, ni disciplinariamente, ni con dinero, ni se ha multado a nadie por haber hecho un rescate con fines de trasplante. Se han presentado demandas, se han presentado acciones legales, no falta que la persona que no conoce el beneficio que esto trae, pues presenta algún tipo de acción legal. Pero siempre las autoridades pues han visto que esto está muy bien reglamentado, está muy supervisado. Este es un sistema supremamente supervisado a través de la Red Nacional de Trasplantes, las regionales de trasplantes, las diferentes autoridades supervisan esto y se garantiza que el tejido que se rescata para trasplante, primero que todo, nadie se está lucrando de eso, eso no es un negocio, sino que es absolutamente con fines de beneficiar a aquellas personas que lo necesitan para poder seguir viviendo. ¿Quién va a garantizar de que un familiar, un hermano, le haya sucedido un accidente y a las 6 horas entonces ya lo encontramos en Medicina Legal sin restos? Sin sus restos lo encontramos sin huesos, sin piernas, sin dedos, sin ojos, sin riñones. Todos los días los líderes culturales, los líderes religiosos, las entidades, todos apoyan la donación. Y yo creo que la comunidad tiene que ir poco a poco entendiéndolo.
Pero desafortunadamente la mejor manera de entenderlo es cuando tenemos un familiar que necesita un trasplante. Todos siempre decimos, mire, mi hijo se está muriendo, necesita un riñón, necesita un hígado, necesita un trasplante de hueso para que no le amputen su mano derecha, ¿sí? Ese tejido viene de un donante. Entonces, ahí entendemos la importancia de la cultura de la donación, cuando desafortunadamente tenemos que ser pacientes, cuando tenemos que estar en el quirófano o en una unidad de cuidados intensivos esperando un trasplante. Por eso hay que apoyar, impulsar y concientizarnos que todos somos donantes, pero también algún día todos podemos necesitar un trasplante. No estoy de acuerdo con la ley. La verdad es que no estoy de acuerdo. Ni ahorita ni nunca. Yo no sería donante. Roberto Lachi espera que los organismos de control donde denunció lo que pasó con su hermano le respondan todas sus preguntas. Al regreso, cuando los bancos de órganos hacen milagros.